Saludamos a todos los que nos siguen hoy en este Facebook Live que tiene por objeto sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada. Hoy en el diario El Tiempo estamos publicando un reportaje de datos denominado La búsqueda de los desaparecidos, Colombia y Guatemala gritan por una multitud en silencio. Y para hablar de un tema que nos toca a todos en el mundo, en especial a los latinoamericanos y colombianos, tenemos como invitadas a Janet Bautista, de la Fundación Nidia Erika Bautista, a Gina Camacho, del equipo Equitas, que es el equipo colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia psicosocial, y también nos acompaña Alexia Van der Graag, quien está encargada de la coordinación del equipo de la Unidad de Protección del CICR. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo quiero comenzar con doña Janet, que viene de la Fundación hoy, un día tan especial, pero al mismo tiempo que representa, que tiene una carga histórica para usted, porque hoy se cumplen los 31 años de desaparición de su hermana, que da origen a un trabajo que es muy conocido en Colombia y en América Latina. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, mi hermana Nidia Erika Bautista fue desaparecida un 30 de agosto, justamente a esta hora, cuando salía de la primera comunión de nuestros niños, del hijo de ella, de Eric, y de mi niña Andrea. Fue desaparecida por miembros del ejército, de la 20 Brigada, y por ser opositora política del entonces Movimiento 19 de Abril. Ella fue llevada a un sitio fuera de Bogotá, donde fue torturada y presuntamente vulnerada sexualmente, y fue asesinada a los 2 días de su cautiverio. En su homenaje creamos la Fundación Nidia Erika Bautista al regreso de un exilio de 10 años que tuvimos que vernos obligados por amenazas por denunciar su desaparición. Hablemos ahorita con Gina Camacho, del equipo Equitas, que es una entidad independiente que ha trabajado fuertemente porque este tema permanezca, pero además por un aspecto muy importante, que es la asistencia psicosocial a los familiares de quienes están en este país buscando que no se olviden los nombres. Cuéntanos, Gina, ¿cuál es el objetivo principal de Equitas frente a un escenario como la desaparición forzada? Vale, muchas gracias. Pues para Equitas, que es una organización forense independiente que surge en el 2004 por una iniciativa de profesionales en antropología, en arqueología, que vieron la importancia de acompañar a los familiares y a las víctimas de desaparición, pues es un reto y una necesidad constante estar realizando nuevas búsquedas investigativas, usar las ciencias forenses y la tecnología para responder a esa pregunta de dónde pueden estar las personas desaparecidas, y es en escenarios complejos. Entonces, para Equitas, su línea de trabajo fundamental es poder asesorar, poder acompañar casos y proponer planes de búsqueda para la búsqueda de los desaparecidos, utilizando las ciencias forenses y el acompañamiento con el respeto que merecen las víctimas en su dignidad y en su emocionalidad tan afectada por este fenómeno. Bueno, con Alexia queremos conversar un poco sobre un aspecto que exploramos en un reportaje que estamos publicando hoy, tiene que ver con Guatemala. Mirarnos en el espejo de otros países, quizás para aprender lecciones y para poder enfocarnos en este ejercicio tan rudo que comienza a hacer Colombia, como es la búsqueda de sus desaparecidos. Alexia, cuéntanos un poco del caso guatemalteco. Bueno, en Guatemala, como en varios países de América Latina, hay muchos desaparecidos. Lo que nos parece importante para Colombia es de decir que después de más de 20 años de firma de acuerdo de paz en Guatemala, solamente se han podido lograr saber lo que ocurrió con un quinto de los desaparecidos. Entonces nos parece importante que Colombia puede mirar un poco lo que ocurrió en términos de búsqueda en Guatemala, para evitar de cometer los mismos errores, ver lo que funcionó bien en términos de búsqueda
Guatemala es el segundo país de América Latina con el número más alto de desaparecidos, pero si lo ponemos en relación al número de habitantes, tienen un porcentaje muy alto de personas desaparecidas. Entonces hay muchas lecciones aprendidas que se pueden analizar para mejorar este trabajo de búsqueda en Colombia. El gran reto que tiene Colombia, como lo menciona Alexia justamente, luego de la firma del acuerdo, y uno de los tantos, es la búsqueda de sus desaparecidos. La unidad de búsqueda que se organiza paralela a otras entidades como la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad suponen desafíos gigantescos. Quiero preguntarle a nuestras invitadas cuál es el llamado que se hace al Estado, a las organizaciones, para justamente apalancar y desarrollar un proceso efectivo para la verdad, para la construcción de la verdad en Colombia. Doña Janet, ¿usted qué espera? Nosotros esperamos que se rompa la impunidad, porque son más de 30 años de absoluta impunidad donde los autores están libres en las calles y por eso la desaparición forzada persiste, como la desaparición de los 3 niños en San Cristóbal Norte, ocurrida el 22 de febrero del año pasado, sin que se sancione a sus autores. Y un reto grande de los acuerdos de paz es que esa unidad de búsqueda que creamos, que propusimos nosotras las víctimas de desaparición forzada, porque fuimos quienes llevamos a Cuba la idea de crear un nuevo mecanismo, porque el que era la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas totalmente ineficaz y negligente, tenga los recursos por parte del Estado para que realmente pueda funcionar, porque buscar 80.000 desaparecidos es todo un reto y es todo un drama al interior de las familias. Y también que la comunidad internacional, como el CICR, que honrosamente nos acompaña, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pongan en su agenda como prioridad 1 a las desapariciones forzadas. Bueno, Gina, justamente cuando se trabaja desde organizaciones independientes, se crea una red muy fuerte con las organizaciones de la sociedad civil, pero también se convierten ustedes en una bisagra y un puente que manda mensajes a las organizaciones del Estado colombiano frente a un escenario tan desafiante como la desaparición forzada. ¿Qué podríamos decir en ese caso? Bueno, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sin duda es una gran oportunidad, que como lo menciona Janet, ha sido con el impulso y el apoyo incondicional de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Entonces creo que esta oportunidad permite que la unidad pueda ejercer ese rol que estamos pidiendo, y es que realmente se construyan planes integrales regionales de búsqueda, que se conozca el universo de personas dadas por desaparecidas en el país, es decir, si no partimos de cuál es la magnitud del fenómeno, si no partimos de qué tipo de desapariciones estamos hablando y de quiénes son las víctimas, no vamos a poder responder dónde pueden estar. Entonces, el reto de la unidad es enorme. La articulación que se está llevando a cabo desde la unidad con el resto de las instituciones del Estado y con la sociedad civil es un puente, es un paso, y allí esperamos que las organizaciones de víctimas de derechos humanos e independientes pues podamos apoyar desde nuestras capacidades, desde nuestro trabajo, desde nuestra experticia. Equitas está al servicio de las familias, está al servicio de la búsqueda y de la verdad. Entonces, pues esperamos seguir interlocutando y aportar desde lo científico, desde lo forense, a eso tan complejo que es la búsqueda en escenarios complejos. Entonces, esperamos que la unidad tenga los recursos, que la voluntad política acompañe la pronta implementación, porque no es una tarea fácil. Estemos hablando de más de 85.000 personas desaparecidas de manera forzada, es un reto enorme. Entonces, requerimos realmente desde la sociedad civil que la unidad cuente con los recursos, cuente con el personal técnico capacitado y cuente con ese enfoque psicosocial y participativo de las víctimas en el territorio. La Cruz Roja Internacional en Colombia ha desarrollado un papel supremamente importante del acompañamiento, y justamente cuando uno está en terreno, muchas personas siempre tienen principio de recordación de las acciones que desarrollan en favor de temas tan sensibles como la desaparición. Alexia, ¿cuál es justamente ese rol y ese papel? Y de cara al momento que estamos viviendo actualmente con la entrada de la unidad de búsqueda, hoy ustedes están haciendo un llamamiento muy interesante al Estado con relación a este tema.
Sí, bueno, para nosotros el tema de la búsqueda de los desaparecidos es realmente una de las prioridades más importantes que tenemos como CICER en Colombia. Valoramos mucho la creación de la unidad de búsqueda, la decisión de la Corte Constitucional en relación a su carácter extrajudicial y humanitario, pero un poco como lo decían ustedes, nos parece sumamente importante que la unidad de búsqueda pueda empezar a funcionar realmente con los recursos financieros y humanos que necesita. Hay muchos desafíos en relación a la coordinación con todas las entidades que trabajan sobre la búsqueda, que puedan tener un enfoque territorial, y bueno, eso son unas de las cosas que nos parecen muy importantes. Ahora, como CICER, nosotros mismos seguimos buscando a los desaparecidos, sobre todo discutiendo con los varios grupos armados que se desmovilizaron, pero los que siguen desapareciendo gente. Miramos un poco cómo se puede apoyar las instituciones del Estado para que cumplan con su papel. Hay toda una parte, como tú decías, de apoyo psicosocial que es muy importante para los familiares, de apoyo económico también. Entonces eso es un poco el papel de manera muy breve del CICER. Bueno, hay algunas preguntas que nos hacen, y una de ellas tiene que ver con específicamente qué dificulta el esclarecimiento de la verdad en torno al tema de la desaparición, qué es lo que lo hace supremamente complejo. Con la experiencia de Équitas quisiera un poco preguntarles cuáles son esas grandes dificultades que se observan cuando hablamos de esclarecer la verdad en torno a este tema. Sí, el tema de la verdad es un reto, porque a veces se escucha en estrados judiciales y desde el derecho la importancia de demostrar algo con elementos fácticos para probar una teoría jurídica. A nosotros nos interesa, por supuesto, la verdad jurídica, pero más allá de eso, la verdad real, es decir, qué pasó con las personas desaparecidas. Y desde lo forense se puede aportar con la investigación científica integral, es decir, desde el mismo momento en el que las víctimas se acercan a las instituciones para contar su caso, para que sean atendidas, asesoradas y sea diligenciado en el formato nacional de búsqueda de personas desaparecidas una información muy importante sobre sus características físicas, biológicas, antecedentes médicos, sobre el contexto del caso. Consideramos que eso que podríamos resumir como la documentación del caso es algo que aporta la verdad, y que desafortunadamente lo que hemos visto desde Équitas y del acompañamiento a los casos es que es muy débil. Es decir, la documentación de los casos ha sido desde el Estado apoyada y se ha implementado y se ha registrado en el CIRDEC, que es el Sistema Nacional para el Registro de Personas Desaparecidas y Cadáveres, pero tiene muchos vacíos de información, y digamos eso que conocemos como información ante-mortem es necesario contrastarlo una vez las víctimas sean encontradas, y orientar ese análisis y esa identificación del cuerpo es muy difícil si lo previo no se ha hecho bien. Entonces consideramos que para el esclarecimiento de la verdad es importante planear muy bien las cosas, es decir, partir del plan de búsqueda. La primera fase del plan de búsqueda nos dice hacer una documentación, una recopilación de información adecuada, con elementos técnicos, con elementos científicos y con el acompañamiento psicosocial en todo momento. Entonces, esclarecer la verdad depende, para resumir desde Équitas, de una muy buena documentación, de la aplicación de la ciencia y de las herramientas científicas, y de un excelente trabajo de articulación entre las instituciones y las organizaciones de derechos humanos. Ok. Doña Janet, la Fundación Nidia Erika Bautista hace parte de una gran red de organizaciones a nivel de distintos países, 11, que han venido trabajando justamente con relación a este tema y que de alguna manera se han agrupado alrededor de esa búsqueda en silencio de una verdad. ¿Qué significa para usted justamente estar enfrentada a esa búsqueda permanente, y cómo